para hablar sobre diferentes temas y hoy vamos a charlar con un invitado, un boyacense muy destacado a nivel nacional. ¿Qué digo a nivel nacional? A nivel internacional. ¿Cómo así, Francis? Hombre, y con unas cualidades, con una capacidad de usted hacerlo ver bien, hacerlo ver chusco, un soñador, le gustan los sombreros. Una de sus fortalezas es la capacidad de crear amigos. Y eso me parece muy chévere. Y crear amigos, contactos, básicamente un relacionista público. En pocas palabras es un bacán. Y les hablo del gran Germán Melo Amaya. Y quiero Opa, que recibamos con un fuerte chévere, abrazo. chévere. Germán, muy buenos días. ¿Cómo está Germán? Bienvenido a Conexión Boyacá. Toca aquí aplaudir. Pues yo creo que Eso te va a es. aplaudir a ti por tanto elogio, Francisco. Buenos días, que muchísimas gracias por esa bienvenida, hombre. Muchas palabras. Oiga, ¿qué más, Germancho? Buenos días. Yo aquí emocionado y como nervioso, pero bueno, esto va a salir. Esperemos que esto salga como Hola, lo habíamos Francisco, ¿cómo planeado vas? con ¿Qué Francis. dices? Bien, bien, bien. Aquí bregando con la conexión. Eso, uno ya no sabe ni qué hacer. Pero bueno, encantado Creo que es en todo el planeta. ¿Es en serio, Germancho? Sí, la conexión por acá también es muy difícil. Y bueno, pero primero que todo, gracias por la bienvenida. Y segundo que todo, bueno, no, un momento. Primero que todo, pues le doy gracias a Dios, muchachos, por haberme en ustedes conectado y por la gente que nos está viendo. eh, tengan esa, eh, tengan esa oportunidad de abrir sus mentes para entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Y sí, gracias Dios por tenernos aquí en esta conexión. Y a ustedes por la invitación, muchachos. Muchas gracias. No, ni más faltaba su merced por prestarse para, para hablar un poco de Boñiga, como dice Francis. Un poco de Boñiga, pero bien habladita. Y que su merced nos preste su apreciado tiempo. Sabemos que tal vez haya las responsabilidades de su trabajo y todo su como itinerario diario es un poquito más, como más denso. Y su merced se presta para esto, pero chévere, chévere, apoyando siempre a lo local, a Oaxaca. Chévere, hermano. Sí, de verdad, Pues gracias Germán. lo importante es que podamos aprovechar el tiempo y que otra vez la gente que nos vea puedan aportar y hacer comentarios de preguntas o inquietudes que tengan. Claro que sí. Bueno, Germancho, pues ni más ni más. Iniciamos. Germán, en Australia, en Sydney, donde usted vive, donde reside en este momento, ¿cómo se ha vivido el tema de la pandemia? ¿Cómo los gobiernos han tomado decisiones tanto en la parte social, política, económica para mitigar esa pandemia, Ese esos COVID, efectos del es, COVID-19? Bueno, muchachos, pues yo voy a hacer un resumen de algo muy grande que está sucediendo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero lo haremos lo más rápido posible. Lo que yo he vivido, mi experiencia ha sido demasiado compleja desde el año anterior. En junio, precisamente junio del año anterior, este país estaba en una crisis deforestante. Desafortunadamente no llovía, no llovía, no llovía. Y muchachos, ver los animales morirse por falta de agua es impresionante. Nos estábamos quedando sin agua salada, perdón, sin agua dulce, cantidad de agua salada alrededor del país, pero esa fue la primera frustración. Luego, como ustedes se enteraron, empezaron las quemas forestales. ¿Por qué se presentaron las quemas forestales? Primero que todo, porque no había agua, el aire es supremamente condensado y caliente, y cuando hay erupciones conectadas con el aire y la velocidad del aire acá es supremamente fuerte. Es decir, si yo voy manejando en mi carro pasando por un puente y la velocidad del aire está a 120 kilómetros, me puede empujar. Entonces esa conectividad del aire ozonizado hace que con el calor, Australia está lleno de eucaliptos como los eucaliptos que tenemos en Oaxaca. Para que lo sepan, son los mismos eucaliptos. ¿Por qué? No sé. Entonces cuando estos eucaliptos estaban secos, empezaron a quemarse cosas de la naturaleza. Se empezó a quemar todo el país y estuvimos en una etapa supremamente difícil y triste, con decirles que en diciembre todo el mes estuvo lleno de smog. Ustedes se acuerdan
hace 20 años o 30 años, cuando Oaxaca se nublaba totalmente y quedaba blanco, bueno, lo mismo pasaba acá, pero con el humo que se estaba quemando alrededor de las casas. Pasándonos de ese tema, en enero estuvimos aproximadamente entre 48 y 53 grados centígrados. O sea que este país estaba tratando de pasar esa frontera devastadora de incendios. Y ya cuando estábamos recuperándonos de eso, porque digo recuperándonos, porque es que no es solamente financieramente o que el país se estaba quemando, sino que emocionalmente se te empieza a cruzar el coco. Más adelante, esto fue en enero. En febrero nos dimos cuenta que en la China empezó una plaga o empezó un virus que empezó a matar la gente. Mientras tanto, en el resto del planeta nadie lo sabía. En Australia se dieron cuenta a finales de febrero que había infección, que había gente que había llegado con virus de otros lugares. En febrero, a finales de febrero ya estábamos 100, no 100%, digamos que un 70% de acumulación de virus por el sur de Australia y al lado donde yo vivo, que es el west, el oeste, que es Sydney. Desafortunadamente cogió fuerza y yo empecé a contarle a mi familia, a mis amigos en Inglaterra, y todos me decían, véngase para acá, tráigase a su familia. Pero el tema es de que aquí ya sabíamos que se estaba empezando a expandir por el resto del planeta. El gobierno no podía hacer nada porque, pues, ustedes muy bien lo saben, hace 100 años fue la última pandemia. Y pues nadie está preparado para esto. Nadie está preparado para esto. Entonces, las tres preguntas, Pacho. Financieramente, y Felipe, financieramente es un país bastante rico, costoso, porque cada vez que nos pagan unos ingresos tenemos que pagar el 30% de impuestos. No importa cuánto ganas, pero se paga mucho dinero de impuesto, después recibimos el ingreso. Entonces el país ha tenido recolección monetaria muy, 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 muy impresionante. Entonces, se ha podido apoyar financieramente en esto, en comparación a otros países, como en Sudamérica, que no tenemos esa bondad financiera de ahorrar para, para nosotros mismos. Ahorramos para los que pueden adquirir ese dinero. No quiero decir nada raro, no quiero decir nada raro, pero sí, desafortunadamente hay patrones en el top de la pirámide que se encargan de adquirir más dinero que otros. Acá se reparte un poquito más. No quiero decir de que seamos totalmente limpios, también hay gente que le encanta recolectar dinero arriba, pero hay un poquito más de nivel de ayuda del gobierno, no del gobierno, sino del dinero que nosotros ponemos para el ciudadano. Entonces, financieramente se ha sostenido, es un país supremamente inteligente, pero repito, nadie estaba dispuesto a recibir una pandemia y el mismo gobierno ha tenido miedo y ha tenido susto por todo lo que ha pasado. Afortunadamente fuimos muy inteligentes en escuchar, nos caracterizamos, digo nos porque vivo acá, caracterizamos en escuchar y tratar de entender qué está sucediendo y cuando nos dicen que mantengamos una distancia de 1,50 m entre personas, eso es lo que se ha hecho. Si nos dicen que hay que salir y utilizar máscara, eso es lo que se ha hecho. Si nos han dicho que debemos regresar a la casa y lavarnos las manos, lavarnos los dientes antes de abrazarnos, eso es lo que hacemos. Entonces, afortunadamente, esta parte del planeta se recuperó. Estábamos hablando de febrero, marzo, mayo. En mayo estábamos todavía con todos los locales, restaurantes, centros comerciales, todo cerrado. Nos hablaba Germancho de ese valor que no tenemos aquí en Colombia, que es la igualdad, y como ese de distribuir bien los dineros. También estábamos hablando de esa famosa frase que le dicen uno aquí, si sabe hacer caso, pues así está bien y así va para adelante, entonces solo haga caso. Nos decía su merced en cuanto a lo de bioseguridad, que los metros de distancia, lavarse uno los dientes y todo eso. Darse las manos también. Entonces,
prosigamos con esa charlita que llevaba su merced ahí lo más de chévere de Bueno, ahí. gracias. No, hay una diferencia muy fuerte y es las culturas, ¿no? Entonces, es fácil acá porque es una cultura bastante inglesa donde no hay contacto humano, donde no hay tanto abrazo ni tanto beso. En Sudamérica y parte de Europa nos damos dos, tres besos, nos abrazamos todo el tiempo y pues esa es una gran diferencia, muchachos. Si aquí alguien se ve abrazándose, es terrible, te miran mal. Yo recuerdo hace más de 15 años que llegué a Inglaterra, yo sufría de rinitis y a toda hora estornudaba y era terrible porque la gente me observaba como si yo tuviera algo grave y ahora acá, en este momento pasa lo mismo. Si alguien estornuda, no solamente acá, yo creo que en todo el planeta, si alguien estornuda es lo más terrible que puede haber, pero pienso que el estornudo es donde el corazón para, toma un impulso para volver a empezar. Entonces, lo importante es tener una distancia, lo importante es tener una distancia. Y sí, es un momento donde debemos hacer caso. A ver, hay algo que a mí me sorprende, que yo creo que no lo alcanzamos a ver, a pesar de que hay redes sociales y a pesar de que tenemos el mundo conectado en nuestras manos, ya no es diferente como antes. Yo puedo ver lo que hace la familia de Francisco si yo quiero entrar a Facebook y ver qué es lo que hace la familia de Francisco. Pero lo más importante de las redes sociales es poder aprovechar y ver qué es lo que hacen otros para crecer y aprender de sí mismo. Entonces hay algo que no me ha parecido muy atractivo y es que nos estamos dedicando a ver el gobierno que mal o que muy mal hace para criticar, pero no nos damos cuenta de que la pandemia es algo mundial donde absolutamente ningún gobierno, ni siquiera Inglaterra o Estados Unidos está terrible, o Brasil, ningún gobierno sabe qué tiene que hacer. Nos dicen que va a haber una vacuna, estamos totalmente seguros de que la vacuna nunca va a llegar, porque las únicas dos pandemias que hubieron, nunca existió vacuna hasta que el cuerpo pudo traspasar esa barrera. Vacuna no hay. ¿Hay algún eso es, muchachos, si vamos a entrar a redes sociales, que no sea criticar. Lo mismo que el presidente de Colombia no tiene ni idea qué va a suceder, el gobierno de Australia tampoco tiene ni idea qué va a suceder. Financieramente es un país estable, pero ese dinero se acaba y ese dinero se está acabando. Y no hay país que aguante más de un año tratando de ayudar al ciudadano. No hay país que aguante más de un año tratando de ayudar al ciudadano. Y no estoy hablando de toda la población, estoy hablando solamente de un porcentaje. Entonces, muchachos, pienso que hay que tener eh, esa cordialidad con ustedes mismos de dedicarse a leer libros, a buscar gente que no sea motivadora, gente que les guste, pero que le aporte para su sentido común. ¿Sí? No se enfoquen en lo que dice en lo que dice el gobierno colombiano. Lo mismo que está pasando allá está pasando acá. Tengo familia en Inglaterra, lo mismo está pasando en Inglaterra. Muchachos, aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo. Y bueno, esa es una de las dos preguntas. La última pregunta es, ¿cómo podríamos, me recuerda la última pregunta? Es básicamente, Socialmente, culturalmente, y políticamente. políticamente. Eh, políticamente sí es supremamente complicado responderlo. Tengo, como les decía, conocidos, bueno, tuve la fortuna de atender gente muy del gobierno cuando vivía en Inglaterra, entonces he mantenido esos contactos, eh, he estado preguntando qué pasa en estos lugares políticos y me dicen lo mismo que les estoy diciendo, hay que esperar, vamos a ver qué sucede, no hay dinero, no hay cómo trabajar, si no se trabaja tampoco se compra mercado, entonces pienso que es un momento de ahorrar en familia, ahorrar bienes, ahorrar insumos, eh, a estar al tanto de qué necesitamos y de lo que he hablado con mi familia, creo que Colombia lo está haciendo muy bien.
creo que lo está haciendo muy bien, creo que cada vez que hacen sus compras lavan todo, pero políticamente sí es muy difícil responderlo porque nadie tiene, nadie tiene la seguridad de qué va a suceder. Les puedo decir algo supremamente fuerte, y es que cuando la pandemia empezó, el gobierno dijo acá, se cierra este país, nadie entra, nadie entra, nadie sale hasta diciembre. Y dentro de mi cerebro eso no me funcionaba porque yo pensaba ir ahorita a Colombia. Yo decía, hasta diciembre, no, eso no va a suceder. Estamos en agosto, muchachos, diciembre está en la esquina, definitivamente. Ellos saben también cómo pueden medir este problema. Ahora, tengo entendido de que vamos a tener una pandemia de aproximadamente otro año más. O sea que 2022 Ay, tenemos Dios. tal vez esa libertad. Y soy así, lo digo porque pues es lo que yo he visto acá y tal vez suceda. Si no sucede, nos vemos allá muy pronto, pero hay que tener mucha paciencia, muchachos, y estar supremamente unidos emocionalmente. Eso es clave. Y bueno, sigamos en la segunda pregunta o vamos para adelante. Bueno, Hágale con toda. Germancho, pues nos deja, o sea, nos da un punto de vista diferente al Sí. cual tenemos aquí a diario, que es un poco de lo que su merced mencionaba, que era criticar y decir, no, es que este man no sabe hacer nada, no, es que este man no hace sino decir bobadas y hasta nos burlamos de él cuando saca un programa por televisión. Pero entonces su merced sí nos centra y nos dice como que no, mire, lo que pasa en Colombia a comparación de Sydney, puede haber una brecha no tan larga, pero sí se puede estar manejando mejor. Entonces digamos que realmente como que me cambió aquí el chip. Una perspectiva diferente, sí. Sí, sí. Y también me asusta como así que esto va para el 2022. Ay, Dios. Estábamos aquí con Francis Bueno, como, ¡jue madre! Bueno, 2021, muchachos, 2022, pero sí. podemos sobrevivir. Si sobrevivieron hace 100 años, Sí, si sobrevivieron hace 100 años, hacer podemos caso sobrevivir omiso, ahorita. hacer caso omiso. Solamente que estamos entrando a otra era. Estaba la era del hielo, luego vino la era industrial y agrícola, y ahora estamos en esta era, muchachos. Y hacemos parte de esta historia, que eso es lo más bacano. Ah, qué chévere. Tenemos cosas para contarle a nuestra Sí. familia, tenemos cosas para contarle a los nietos de nuestros amigos, etcétera. Tenemos mucha historia para contar. Qué No chévere, hicimos qué parte de chévere. la Primera Guerra Mundial, pero hacemos parte de la pandemia. Es muy bacano. Es que hay cosas muy, muy bacanas, muchachos. Chévere. Políticamente no nos sirve mucho, pero el mundo se ha revolucionado de una forma impresionante. Ahora podemos, yo no, porque corto cabello, pero estoy buscando la forma, he visto cómo poder trabajar desde la casa. He aprendido muchísimo en estos 2 últimos meses y es lo que todos debemos hacer, entrar a la nueva era. Eso nomás, Ahí los está. programas radiales no se hacían así, sino eran con un transmisor. Sí, Sí, antes era... y ahorita ya todo uno se da cuenta, hasta los canales, las noticias cambiaron a ser desde un estudio a la sala de su casa, entonces sí cambió mucho la perspectiva de todo, el teletrabajo, en los medios, no, eso está Convivencia, en convivencia. Y hobbies. era posible. Esto era posible hace 10 años, Sí, pero no lo hacíamos porque no había nada que nos obligara. oiga, Ahora chévere. estamos acá, entonces aprovechar. Qué chévere, Germancho. En serio, nos gustaría seguir hablando de ese Sí, tema porque lo que le digo son dos perspectivas que tenemos aquí realmente, pero, o sea, de un extremo al otro, literalmente. Pero bueno, vamos a seguir con lo que habíamos preparado con Francis, lo que sí. tratamos de Vamos preparar. a hacer como de esta charla también un recorrido, un pequeño recorrido por la historia de Germán, su vida, un poquito chismosos a lo Conexión Oaxaca, Sí, diría señor. Felipe Balaguer. Eso es, no, es que me tiene anonadado esa Con manera mucho gusto, con mucho gusto. de romper como las cabezas porque realmente me tiene aquí como emocionado, pero chévere. Más adelantico vamos a ver cómo sale esto. Gracias. Germán Melo Amaya, egresado del colegio Sí, Albert Einstein de Mosquera, con enfoque en dibujo sí, técnico, me corregirá porque pues no sé, eso fue la fuente que tratamos de Consultar. consultar. ¿Por qué se decantó todo bien. por seguir con la tradición a la peluquería como la que tenía su mami aquí
muy muy, afamada. muy afamada aquí en Boyacá. Muchas generaciones nos hemos cortado el cabello de la señora Angélica. Entonces dijo, Correcto. sale con un técnico en dibujo y dice, no, me voy a ir a cortar cabello. ¿Qué pasó Aprender. ahí? Bueno, chévere, esa pregunta me la han hecho en todo el mundo. Por qué haces esto? Y es demasiada historia, la verdad. No sé por dónde empezar, pero vamos a hacerlo rápido, muchachos. Entonces, sí, salí del Albert Einstein. Mi papá y mi mamá me dieron la posibilidad de ir a estudiar allá. Conocí gente, estudié con gente de Bogotá, de Mosquera, bla, bla, bla. Entonces, mi cerebro empezó como a moverse. Ya no era solamente local, sino era... ¿Me escuchan? Por supuesto, Por lo su pollo. escuchamos, hombre. Listo. Sino No que era solamente local, sino quedamos empezó a como siempre moverse. ahí en la expectativa de lo que nos va a contar. Sigue, Ala. Ok, entonces mi cerebro empezó a moverse, ya a conocer gente o chicos de otras partes de Cundinamarca. Y creo que ahí ya mi cerebro empezó como a expandirse sin yo darme cuenta. Ustedes muy bien, ustedes lo dijeron, mi mamá lleva más de 30 años en Boyacá. Bueno, voy a cumplir cumplo este año 40, entonces mi mamá lleva más de 40 años en Boyacá. Y ella empezó a estudiar su carrera cuando yo ya había nacido. Estudió en Bogotá, lo hizo por bastantes años y abrió su pequeña peluquería, donde ya saben dónde queda ahí, muy cerca al barrio Las Vegas. ¿Y qué pasó? Mi mamá siempre me decía, hey, Germán, y a mi hermano creo que también se lo decía, ¿por qué no estudian peluquería? Es un arte muy bonito y pueden llegar muy lejos. A ver, muchachos, algo supremamente contundente y es que hace 20 o 30 años el que era peluquero, pues era homosexual. Sí, Eh, eso es como un estereotipo Como un que estigma ya, que ya pero, hay. al- ya, yo creo que por mí yo pero ya lo hay superé. algo muy bonito, hay algo muy bonito que yo no tenía presente y es que pues ser homosexual no es ningún pecado. Es muy bacano, es gente muy bella como ser heterosexual, ¿sí? Pero cuando yo tenía 15 años o tenía 10 años, yo no veía eso porque no tenía esa capacidad. Nuestra cultura no nos lo ha permitido. Pero eso por un lado. Por otro lado, eh, nosotros tenemos un egocentrismo o un altruismo muy estúpido donde decíamos, yo quiero ir a la universidad, yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero ser eh, administrador de petróleo, sí, toda esa vaina que es muy bonita, no lo estoy Sí. criticando, pero decir, uy, no, pero voy a estudiar peluquería, qué oso, marica, ¿no? Pero no, muchachos, lo que pasa es que no nos damos la posibilidad, póngame mucho cuidado, no nos damos la posibilidad de decirle sí a algo que no conocemos. Siempre le decimos no a algo que no tenemos ni idea. Sí, No Sí, señor. le señor. digas no a una oportunidad. Obsérvala, mira si funciona, si no funciona, pero si no lo observas o no lo pruebas, no puedes decir que no. Debes indagar. La historia es así. Mi abuelo del Tolima, mi mamá es del Tolima, Santa Isabel Tolima, él tenía sus fincas y sus caballos con mi abuela y su ganado y extensión de tierras, pero al mismo tiempo él se convirtió en un barbero. Era uno de los Ah, mejores barberos del Oh, Tolima. Y yo creo que eso empezó a crecer en la vena de mis tíos y mi mamá. la Tengo otro tío tradición. que se llama Manuel, barbero, y luego pasó a ser peluquero de hombres, no solamente navaja, sino tijera. Y luego llegó mi tía Bernarda aprendiendo bastante sobre peluquería y mi mamá dijo, no, esto es, vamos a hacerle. Yo las veía a las dos trabajar Mm. en Funza, en una peluquería muy, muy famosa, eh, cerca de la casa de mi tía Bernarda, y allí trabajaban terriblemente, o sea, eran demasiadas horas de trabajo, nunca paraban. Y luego cuando mi mamá abrió la peluquería, mi mamá fue muy inteligente. Ella me enseñó a barrer, me enseñó a organizar los materiales de la peluquería, cómo se limpiaba, cómo se mezclaba.
y dentro de todo eso fue creando otro conocimiento sin yo darme cuenta. Luego me fui a estudiar idiomas a Bogotá y también estudié, no, y empecé a hacer una administración de sistemas en Bogotá y coincidencialmente empezaron los muchachos de Oaxaca eh, con los que yo andaba. Hey, ¿por qué no me cortan el pelo? ¿Por qué no me cortan el pelo? Y un día Andrés Farfán me dijo, Mancho, córtame el pelo, ¿qué pierdes? Y yo dije, listo, hagámosle. Y le pedí el favor a mi mamá de que me prestara sus herramientas y empecé a cortarles el cabello y dije, pucha, qué ingeniería ni qué carajo, esto es muy bacano, vamos a hacerle. Qué Y chévere. bueno, he recorrido casi todo el planeta cortando pelo gracias a los valores que me dio mi mamá. Gracias, ma. No, Y y bueno, por eso también echarle estoy, la culpa a Andrés Farfán, el maestro, el sensei, el El que maestro le de puso música, allá la el que, tusa. el que fue el conejillo de Indias y que dijo, bueno, hágale, mijo, sin problema. bueno, hubieron muchos más conejillos de Indias. Pero básicamente fue unos de ese grupo y una de las chicas, a la primera chica que le corté el cabello en el Eso sí es más planeta, heavy. eh, fue a Sonia. Sonia. Sonia, Sonia estuvo, no con nosotros, pero Sonia Ramírez estuvo, Ah, ok. algún día dijo, hey, hermancho, despuntame el pelo. Y yo, uy, pero esa Hijo de tarea está madre. más difícil. Entonces la peluquería estaba cerrada, dije, listo, vamos a hacerlo. Llamé a mamá, mamá, ¿cómo se hace esto? Me dijo, ya estoy llegando. Y yo iba a donde estaba mi mamá, le preguntaba cuáles eran los pasos y luego iba y le cortaba el pelo a Sonia. Creo que me demoré aproximadamente 2 horas en despuntarle el cabello a Uy, Sonia. no. Me quedó recto, me quedó muy bien, pero fue mi segundo paso y después de ahí dije, bueno, mamá, papá, creo que voy a estudiar peluquería, creo que es lo más fuerte. Y voy a contarles algo muy fuerte que me pasó en Bogotá. Mi papá me ayudó a conseguir experiencia con el peluquero de Jackie de Samper. Yo trabajé en la peluquería de donde iba Jackie de Samper y allí aprendí muchísimo y también aprendí a crecer. Eh, todos homosexuales, yo era el único heterosexual. Entonces esa vaina me clicaba en el cerebro. Esa vaina Claro. me decía, Hombre, pucha, pero yo creo que no estoy para esto. ¿Qué pasa? Yo era muy niño, no leía, lo que leía era nada que me ayudara a superarme. Y desafortunadamente sentía que no era para mí. Pero bueno, ya que llegamos a este punto tan preciso que yo decía que no era para mí, eh, el otro yo, la otra parte de mi cerebro me decía, Germán, no se deje ganar del ego. El ego te puede decir, ábrete, busca otra cosa, pero el subconsciente también te puede decir, la parte derecha también te puede decir, no, Germán, pero es que de pronto esto sí es para ti. Intenta llegar lo más lejos que puedas. Entonces, es ahí donde yo les quiero decir que no tienen que fracasar en el primer salto. Ustedes tienen que caminar, caminar. Mira, hay que saltar y cuando uno salta abre el paracaídas. Pero mientras que coge el impulso, que es muy importante, ese impulso no lo tenemos. Mientras que cogemos el impulso para saltar, siempre lo pensamos y entre más pensamos, más miedo nos da y entre más miedo nos da, menos lo hacemos. Yo tomé el impulso y finalmente salté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú saltas? a ver, Que no se te va a abrir el paracaídas de una. No, no. tú vas en el aire y estás aprendiendo a volar y de pronto ya estás llegando a la tierra y te empiezas a estrellar con acantilados, con los árboles, te rayas con las piedras que hay en el aire y finalmente, ¡pum!, se abrió el paracaídas y empiezas a entrar en una zona de confort y es donde empiezas a aprender. Eso fue lo que me pasó en la peluquería de Arturo Ávila cuando empecé a trabajar allí. Sentía mucho miedo,
no sabía cómo trabajar. Yo creí que sabía trabajar, pero hay muchas cosas por aprender todos los días. El hecho de que todos mis compañeros estuvieran cerca a mí y quisieran estar conmigo me agobiaba, pero yo no desistí y seguí enfocado en lo que yo quería. Es lo que yo te quiero decir. Si estás dispuesto a luchar por algo que tú quieres hacer, no te desenfoques, enfócate. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber esas piedras que hay en el aire rayándote la cara. Siempre las hay, pero si te desenfocas, pierdes el ritmo y si pierdes el ritmo, no encuentras las metas. Y si no hay metas, sin metas no hay paraíso, muchachos. Entonces seguí trabajando en esa peluquería por 4 años, maduré el concepto de la homosexualidad. Yo sabía muy bien que no lo era, pero también empecé a querer a mis amigos y a mostrarles quién era yo y cómo era yo. ¿Sí? Ellos también tenían derecho a aprender de mí. Entonces aprendimos mutuamente, duré 4 años allí y bueno, ya tenía muchísima experiencia y ya lo demás es historia. De pronto más adelante podemos contar más. Oh, hermano, Lo esto que está muy ustedes me chévere. digan, muchachos. Esto está, pero estamos aquí anonadados. O sea, cada pequeño eslabón de su vida es como Historia. una historia, un consejo de superación, de salir de esa zona de confort, de arriesgarlo todo, de no tenerle miedo, pues, Al digamos, fracaso. al fracaso, que eso es lo que realmente uno dice, es que va a emprender esto. Y el vecino, no, hermano, si es que eso nunca lo han hecho aquí, ¿usted qué se va a poner en eso? Y usted llega y dice, ah, si el vecino lo dice es porque ya tiene la experiencia y tiene razón. Y Germancho se decía, no, baila vecino, usted a un ladito que yo ya sé para dónde voy. Ah, pero este man se va a volver hasta Roscón, se irá a volver. No, usted relájese que yo ya tengo para dónde voy. Y va, o sea, es muy chévere eso que menciona aquí Germancho también. Entonces queda uno como, hermano, eso es lo que, esa es la motivación y las palabras que uno, pues no debería necesitarlas, pero sí es bueno que como que Sí, le es digan verdad. la espalda a uno, hermano, mire, usted está hecho para esto. Qué chévere.